Hola a todos, bienvenidos a un charlas de Apple Esfera muy especial. Este año hacemos... ¿Cuántos años? 13 años. 13 años desde que arrancó Apple Esfera. 13º aniversario de Apple Esfera. Que bueno, dicho así parecen pocos años, pero en estos años han pasado muchísimas cosas. No solo nosotros dentro del mundo Apple, también a la propia compañía. Y está muy bien haber pasado todo este tiempo en la trayectoria de la empresa, porque te das cuenta cómo han ido cambiando desde lo que hablábamos o cómo enfocábamos los artículos o cómo enfocaba incluso la empresa sus propios productos a cómo lo hace ahora, ¿no? Estamos hablando de que en 2006 Apple empezaba a hacer la transición a procesadores Intel en los Macs. El iPhone no existía, el iPad no existía. El iPod sí. El iPod sí que existía. De hecho, el iPod estaba en pleno auge. Sí. El iPod en aquel momento era el producto estrella de Apple y era por lo que la gente te preguntaba por esos ordenadores de la manzanita, que cuáles son o qué puede hacer, ¿no? El iPod, porque aún era complicado verlo, no era tan sencillo como ir viendo hoy en día, tantos auriculares blancos por la calle como es vemos verdad ahora. Que los iPods destacaban entre la multitud por el color de los auriculares. Exacto, es un poco... Así sabías que esa persona tenía un iPod. Y de hecho sabías que esa persona era usuario de Apple, porque antes tampoco era tan común. Yo creo que un poco todo el boom de usuarios de Apple empezó con la llegada del iPhone, también con la llegada del iPod, porque fue el auténtico caballo de Troya hacia que los usuarios empezaron a conocer la marca y a ver que gente que no estaba muy metida en informática veía que, oye, pues quizás sí que es una marca que me puede interesar. De hecho, el año anterior pasó algo muy bueno. ¿2005? 2005 llegó el Mac Mini. Que si recuerdas cuando hablamos sí. del nuevo Mac Mini que se presentó en 2018, el año pasado, en octubre, cuando se presentó este Mac Mini en 2005, era un producto pensado para switchers, para la gente que le había gustado la marca, pero pensaban que los Mac eran demasiado caros. Claro. Para esa gente, Steve Jobs presentó un producto que siempre se ha dicho que Steve Jobs odiaba ese producto porque no tenía la esencia de los Mac, ni el porte de los Mac, como por ejemplo estaba el iMac en aquel momento, que era uno de los número uno. El iMac G5 todavía no habíamos pasado. Pero está retrocediendo a un montón, procesadores Pedro. Intel, pero es que es la prehistoria de todo eso. Pero en 2006, en abril de 2006... Cuenta cómo fue el inicio de Apple Esfera. Llegamos... Abril de 2016, de 2006. En abril de 2006 salimos en directo, pero nosotros empezamos a escribir un mes antes. Un mes antes es... ¿Qué equipo estaba? Pues estaba, ahora que yo recuerde, estaba Fernando Doutel, Curro, Paul Solé, estaba Javier Penalba, que hacía las labores. No teníamos coordinador aún, pero era como el que tenía más experiencia, porque era quien el coordinador en aquel momento en Sataka. Estaba un poco ayudándonos a gestionar todo eso. Y bueno, también estaba yo. ¿Pero estaba Miguel? ¿Estaba alguno de los Migueles? Miguel López todavía no estaba. No, estaba Miguel Michan, si no recuerdo mal. Estaba Miguel Michan desde el comienzo. Y ¿Salva Castro? Salva llegó después también. Que yo entré bastante después en Apple Esfera y sí que me acuerdo de un montón de editores de antes, del principio. Sí. Y, joder, la verdad es que ha pasado muchísimo tiempo y han cambiado. Yo me acuerdo cuando te metes en el archivo de noticias de Apple Esfera, vas a 2006, que es cuando empezamos. Que esto, antes de que continúe, es súper útil saberlo, porque tenemos un archivo. Si busquéis en Apple Esfera, en Google, Apple Esfera Archivos, tenéis acceso a todos los archivos que tenemos en la página, ordenados todo lo publicado por años, por nube de tags, incluso por productos. O sea, podéis elegir, y es muy chulo ver, por ejemplo, para retroceder 10 años. Pues ver los de 2009, a ver qué estábamos hablando en abril de 2009, y entras y ves todos los productos que, claro, ahora lo ves y dices, es que parece que de esto haga una eternidad, y son solo 10 años, o bueno, 13 años en este sentido. Tú entraste un poquito después. Yo entré bastante después, cuando fue en 2014, puede ser. 2014, sí. 2014. Posible. Yo estuve trabajando en Accenture hasta 2013, lo dejé y luego contacté con vosotros y conseguí empezar como colaborador, tío. Exacto. Qué tiempos. Exacto. Bueno, tengo que decir que a ver, Eduardo lo conocimos en unos premios Sataka, se presentó como un lector que quería colaborar con nosotros. Le pedimos que nos enviara que empezábamos a hablar y que nos enviara algún ejemplo, alguna pieza que le podíamos pedir para escribir,
Y bueno, pues aquí estás en las charlas hablando de Eso la es. historia de Apple. A mí, yo, de todo lo que veo, de todo este recorrido de todos los años, lo noto sobre todo mucho en los análisis de los artículos. Sí. La gente, cuando ve un análisis, por ejemplo, de los últimos iPhone o de los últimos iPads, no se da cuenta que detrás de ese análisis hay unas fotos que, por ejemplo, yo tuve que aprender fotografía porque yo no tenía ni idea de hacer fotos. Entonces, el primer análisis del iPhone original, yo lo hice con una Lumix pequeñita que tenía malilla. ¿Qué es una Lumix de esas? Una Nada, camarita una de estas de digital, de una cámara turista, digital. pero muy básica. Y el artículo del análisis del iPhone original tenía la friolera de 2 fotos. 2 fotos. Y yo era un me acuerdo artículo... que me meto en el archivo de noticias y encontré ese artículo que, por cierto, es oro puro. Las fotos, además, son... Claro, la resolución que teníamos no era tan grande como la que podemos tener ahora en el editor, y claro, eran muy pequeñas porque también toda la dimensión de la página de Apple Esfera en aquella época era más estrecha, pero sí que es cierto que ese artículo habrían alrededor de unas 500 palabras, una cosa así, y para que os hagáis una idea, ahora un artículo de un análisis de un iPhone o de un iPad o de un Mac que solemos hacer en Apple Esfera rondan los 3.000 o 5.000 palabras. Más, y a veces tiene un vídeo. Y a veces un vídeo y también fotos, que solemos estar sobre las 50, 90 fotos para un artículo. O sea que lleva mucho trabajo y además todos los detalles que tienen, más todos los vídeos que tenemos ahora. Pero es muy curioso ver toda la profundidad de las noticias que tenemos ahora a las que teníamos antes, que eran prácticamente menciones, más en formato blog. Ahora ya somos un medio un poquito más maduro y estableciendo un poco la diferencia, ¿no?, entre lo que es un medio ya de información a un blog como comenzamos en aquella época. ¿Cómo trabajabais por aquel entonces? Porque no había Slack. Slack es la aplicación de mensajería instantánea que utilizamos. No, trabajamos en el equipo. por correo. Solo trabajamos por correo. Nos reservábamos los artículos que queríamos hacer por correo. Y bueno, un poco, cada uno tenía un poco más orientado lo que quería escribir, ¿no? Todos hacíamos de todo. Yo fui coordinador el primer mes de Apple Esfera, no había coordinador. Estaba Antonio Ortiz, que es uno de los jefes de Weblos SL, hoy en día el director editorial. Pero tenemos, me pusieron a mí porque necesitamos a alguien que coordinara el día a día. ¿Cómo te contactaron? De todo. ¿Tú? Yo tenía un podcast que se llama 412. Ah, sí, claro. Que empezó a finales de 2005 y tenía una página que se llama 412 también, en la que hablaba de Apple, pero en aquel momento hablábamos muy poca gente de Apple. Entonces, bueno, Antonio me envió un correo y me dijo, oye, vamos a lanzar un blog profesional sobre Apple. ¿A ti qué te parece la idea? Entonces, yo me lo pensé como durante un segundo y le dije, sí, por favor. Y a partir de ese momento ya estuvimos dentro. Y fueron ahí unos años muy chulos porque intentábamos organizarnos de la forma en la que, bueno, podríamos llegar a más gente. Pero es curioso cómo durante todas estas épocas, depende del producto estrella, pues han ido cambiando las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una época en la que nos llamaban que en lugar de Apple Esfera éramos iPod Esfera, porque solo habléis de los iPods. Fíjate ahora que es completamente distinto. También ahora hace poco nos acusaban de ser iPhone Esfera cuando salió el iPhone, claro, imagínate. Claro, pues, todo era iPhone. Es la novedad, es lo que la gente quiere leer también. Exacto. Y luego cuando se habló más de rumores, con toda la tendencia de rumores que tenemos estos últimos años, la gente nos decía que nos llamáramos Rumoresfera, que es precisamente el nombre al que le pusimos a una sección, ahí troleamos un poquito. Sí, esa historia no me la conocía. Claro, nos llamaban Rumoresfera y utilizamos ese nombre para la sección de rumores de Apple Esfera, que sacamos solo los domingos, aunque si un rumor es importante y vemos que tiene cierta base, como los que lanza Mark Gurman o los que salen en los medios. Min-Chi Kuo también, que tiene bastante credibilidad, a eso los intentamos adelantar antes. Pero todo lo que teníamos en aquella época, que era una empresa más orientada hacia el Mac, más orientada hacia, bueno, está saliendo el iPhone, pero tendemos, el primer sistema operativo del iPhone, ¿tú recuerdas cómo lo nombró Steve Jobs? macOS de iPhone. Exacto, macOS para iPhone. O sea, era de hecho el iPhone OS. Era un sistema operativo que le quitaba las capas, de la interfaz de los Mac, y de repente, bueno, pues te podías utilizarlo en el iPhone con aplicaciones igual de potentes, pero hoy en día ya eso se llama iOS. Y ahora estamos a punto de vivir un cambio con iOS cuando igual se especializa un poco más para iPad. O sea que hay un montón de cambios y de conceptos en aquella época que lo vimos de forma distinta. Tú, toda esa época, esa burbujeante época de Apple, ¿cómo lo viviste fuera de Apple Esfera y cómo lo viviste cuando entraste en Apple Esfera?
Pues Porque yo... ya no has vuelto a ver una Keynote tranquilo, eso sí que lo sé. Ya, eso es verdad. Es una de las cosas que echo de menos, pero no se puede tener todo. Lo cierto es que mi familia tuvo primero un montón de Macintosh de los antiguos, tal. Nuestro primer Mac de mis hermanos y el mío era un Macintosh Performa 460, pero luego, bueno, pasamos a PC, al lado oscuro, y luego tal. Y en 2008 mi hermano se compró el iPhone 3G, que se lo dio la operadora Movistar en ese momento, y dije... Dios mío, quiero uno de estos. Era alucinante. Y eso que mi hermano se pasaba el día haciendo el tonto con la Ocarina. No sé si sabes lo que es. Las aplicaciones esas, que publicamos un post además sí. de aplicaciones raras. Esta de la cerveza que bebías era una apagar la vela. Justo, era una chorrada, pero a mí me dejó loco. Y todavía estaba en contrato con la operadora y hasta el año siguiente no pude tener mi primer iPhone, que era, creo que fue junio-julio de 2009. Había salido el iPhone 3GS, yo no lo sabía, y justo pedí el 3G. O sea que ya empecé mal. Entonces, a partir de ese momento empecé a enterarme ya de las actualizaciones del iPhone y demás. Empecé a seguir a Apple Esfera y a Apple Weblog, que eran los dos. La parte de hipertextual que sí. especializada en Apple, que ahora se ha integrado con hipertextual. Uh-huh. Erais como los dos de referencia y luego al final Apple Esfera yo creo que tomó el liderazgo ahí. Y sí que entre Apple Esfera, Vida Extra y Shataka eran mis publicaciones de recurrencia. Y bueno, pues así yo lo veía como, vamos, periódico, la gente lee el periódico, yo leía Apple Esfera, os leía a vosotros. Es curioso porque yo recuerdo cuando comenzamos con esto de Apple Esfera, a mí yo siempre lo digo que había un poco el síndrome arguiñano. Y no por los chistes, sino porque Arguiñano una vez en una entrevista dijo algo que a mí me llegó bastante, que es que claro, él cuando empezó a hacer programas de cocina dice, bueno, yo sé de hacer muchas recetas de cocina, dice, pero yo no sé si tendré tantas como para llenar un programa diario de recetas. Y fijaos cuando empezó y todavía sigue haciendo programas de televisión con recetas nuevas. A mí me pasó un poco más o menos eso, ¿no? Me daba un poco de miedo empezar un medio de Apple y que te quedase sin temas que tocar. Y que al final no hubiera temas que tocar. Y los primeros meses, sobre todo, había que buscar muchos temas distintos porque tenía que tener mucho contenido y también porque queríamos que la gente entendiera que Apple no era solo una empresa de ordenadores, sino era también, bueno, pues un estilo de cómo hacer productos, de cómo el diseño importa. Y era muy importante captar todo eso, ¿no? En una página, no solo hablar de esta máquina lleva 2 gigas o 2 megas de RAM o lo que sea. Y se habla de eso y de lo demás. Exacto. Yo quería mezclar un poco el tema también, sensaciones y emociones, con la parte de la tecnología, que yo creo que es muy importante porque al final tú, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿qué te parece este Mac? A ti no te dice, pues bien, porque el trackpad es Force Touch y cuando yo presiono con el segundo nivel de presión... Eso es verdad. Ahora que lo mencionas, en la Apple Esfera sí que notaba que vosotros ibais más a sensaciones, más a qué es lo que puede hacer este producto fácil por mí, a ponerlo, eso es, mucho más allá fácil de las specs, o de especificaciones y todo eso. Y durante todo ese tiempo, pues yo pensé, digo, pues no sé si vamos a tener tanta capacidad de escribir noticias cada día, igual no llegamos al año. Bueno, ya llevamos 13, o sea que hay bastantes noticias. Apple ha tomado el liderazgo en muchas cosas. Estos últimos meses estamos viendo todas las increíbles novedades que está presentando y todas las que van a venir ahora en la conferencia de desarrolladores y luego los iPhone de septiembre. Y yo estoy seguro que hemos evolucionado en el sentido de que vamos a más a vídeo, las redes sociales son muy importantes. Uh-huh. Cuando comenzamos no existía Twitter. Twitter estaba, creo que el primer tweet oficial fue el 2006 también, por aquella época, pero era casi una startup que era no en el tenía ordenador y no había móviles. No, es que no había. El iPhone no existía. El iPhone no existía, por lo tanto no existían las aplicaciones de inteligentes para los relojes. Todo lo más, las páginas estas WAP que se veían en aquel momento, que es que eso parece que hablemos de la prehistoria, pero eso es que hace 15 años de todo eso. Así que es un cambio importante también en cómo entendemos la compañía, cómo la vivimos. Ahora hay mucha más gente que entiende lo que es Apple y que tiene más productos de Apple. Antes en la biblioteca de la universidad, cuando yo iba a la universidad no veías un Mac, pero vamos, con la manzanita. Coña. Claro, con la manzanita iluminada como que este además es bastante tirando de nostalgia. Ha traído aquí hoy Eduardo el MacBook blanquito. Si os acordáis, hice un artículo hace unos años de cómo le puse un SSD y le has dado una nueva vida. Totalmente. Y hoy en día ya cualquier sitio que vas, ves a gente con los AirPods, ves a gente con Apple Watch, bueno, con el iPhone ya ni te cuento, o con el Mac, y todo eso crea un ecosistema que al final va entrando poco a poco, ya se ha convertido casi en un icono de la sociedad, ¿no? Y es un poco la trayectoria que ha vivido y la verdad
es que a nosotros como Apple Esfera nos ha encantado compartirla con todos vosotros y todos los años que quedan, que van a venir cosas increíbles aún después de... Dentro de 13 años hablaremos seguramente, no sé, en un plató de realidad virtual, no sé. En el Apple Car. En el Apple Car, seguramente, pues eso llegará seguramente antes. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí. No solo hoy, también estos últimos 13 años. Esperamos que sigáis con nosotros. Que sigáis con nosotros, que le deis a me gusta a los vídeos y todo esto que ahora dicen los modernos. Y que compartáis, que la gente que tenga Apple que conozcáis, compartid Apple Esfera, los vídeos. Incluso la gente que llega por primera vez a Apple, tenemos un montón de tutoriales, un montón de vídeos para que la gente que llegue, que sepa cómo entrar y que luego pues pueda buscar más material con esos archivos que os he dicho, que puede encontrar fantástico. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Feliz cumpleaños a todos. Hasta luego.